Bien, muchas gracias, señora presidenta, señora ministra, señorías. Los presupuestos generales del Estado son, sin duda, la ley más importante del año. Es la norma que plasma numéricamente las prioridades de un gobierno, la que revela, sin margen de interpretación, sus preferencias políticas. Las cuentas generales, los presupuestos, se puede decir que realmente muestran la esencia de un gobierno. La esencia de las cosas es lo que define su naturaleza, lo permanente, lo invariable. Y por eso podemos decir que estos presupuestos captan fielmente la esencia de este gobierno. Son unos presupuestos esencialmente sanchistas, ni siquiera socialistas, sanchistas. Porque lo permanente, lo invariable en Pedro Sánchez, un presidente del Gobierno que como tal debería servir a su país, es lamentablemente servirse obsesionadamente de él. Lo permanente, lo invariable en Pedro Sánchez es anteponer sus propios intereses electoralistas a los intereses generales de España y de los españoles. Y lo permanente y lo invariable de Pedro Sánchez es instalarse en la mentira, aunque las desastrosas consecuencias de esa mentira las acaben pagando esta y las siguientes generaciones. Lo repetiremos hasta la saciedad. Pedro Sánchez llegó a la Moncloa engañando a los españoles y hoy lo vuelve a hacer con unas cuentas que falsean el diagnóstico de la grave situación económica que atraviesa España, que ocultan la mayor subida de recaudación en décadas y, aún así, mienten conscientemente sobre la previsión de ingresos. Unos presupuestos que ponen en peligro la recuperación que no llega, pero que ya están ustedes torpedeando, y que enmascaran la creación de una maquinaria electoralista ideada, pactada y orientada para las diferentes convocatorias electorales que se avecinan. Pedro Sánchez no tiene reparos en traernos unas cuentas exclusivamente para sí mismos, es pedrocentrista. Ya sabemos que pensar exclusivamente en sí mismo le llevó a pactar la investidura con quienes ningún otro se hubiera atrevido a pactar jamás. Ya sabemos que anteponer su interés personal a cualquier otra consideración le condujo a rendir el Estado de Derecho a los responsables del mayor golpe a la democracia. Empeñarse en permanecer en la Moncloa, costase lo que costase, le llevó a pactar la salida del español de las aulas de Cataluña, la expulsión de la Guardia Civil de Navarra o acordar la ruptura de la caja única de las pensiones por primera vez en la historia en el País Vasco. Y centrarse obsesivamente en sí mismo le empujó incluso a pactar el apoyo del brazo político de la banda terrorista ETA, responsable de 857 asesinatos por los que jamás se han arrepentido ni su brazo armado, ni su brazo mediático, ni su brazo político, todos ellos representados en Bildu, ese partido que sigue, lamentablemente, en la dirección del Estado. Señorías, Otegi no pudo ser más claro al definir el canje. Nosotros, dijo él, y yo remarco, nosotros tenemos 200 presos dentro, efectivamente. Y añadió, si para que salgan los 200 presos hay que votar los presupuestos, pues los votaremos. Presos por presupuestos, presupuestos por presos. No puede haber mayor traición ni mayor indignidad. Y hoy, un año después, vemos que efectivamente el canje se realizó. Se han producido 351 acercamientos de etarras para lograr beneficios y una excarcelación inmediata en el País Vasco. Entre ellos está Henri Parot, condenado a 4.592 años de cárcel por 39 asesinatos. Está Chapote, el terrorista encargado del secuestro de Miguel Ángel Blanco, al que mantuvo maniatado 2 días en el maletero de su coche y al sacarle de rodillas le disparó 2 tiros a la cabeza. No me extraña que tantos españoles le digan hoy a Pedro Sánchez en la calle que te vote, Chapote. Pero está también Achurra, que ordenó y proporcionó el dinero y el material necesario para secuestrar y encerrar a José Antonio Ortega Lara, que permaneció 532 días en un zulo de 1,80 metros de ancho. Cuando Ortega Lara fue liberado, doña Mercedes Aizpurúa, entonces editora del periódico Etarra Egin, hoy portavoz de Egin en este congreso, abrió el periódico con un gran titular en la portada.
Ortega vuelve a la cárcel. Así que, señores varones socialistas de toda España, candidatos socialistas, concejales socialistas, alcaldes socialistas, diputados socialistas, ya sean ustedes autonómicos, nacionales, europeos, que nadie les lleve a engaño. Pedro Sánchez les ha hecho a ustedes, a todos ustedes, aliados de Bildu, en Valencia y en Badajoz, en Canarias y en Toledo, en Sevilla y en Gijón, lo mismo en el Parlamento Europeo que en el Congreso de los Diputados. Todos los cargos socialistas son hoy aliados de Bildu. Y al que no le guste, que no nos venga a protestar a nosotros, se lo explican ustedes a Pedro Sánchez. El que no le guste, que vaya a protestar a Ferraz. Señorías, España no puede acostumbrarse a la indignidad y la de este Gobierno ha sobrepasado todos los límites, porque hoy Pedro Sánchez vuelve a la carga. Y lo hace de la mano de los mismos socios que junto al Gobierno se convierten en los primeros y principales beneficiarios de estos presupuestos. España no puede permitirse que para alargar unos meses la agonía de un Gobierno que se desmorona, esta Cámara vuelva a aprobar unos presupuestos Frankenstein. Ya les adelanto, no va a servir para reelegir a Sánchez. Pero eso sí, antes o después, estos presupuestos los acabaremos pagando caro, muy caro, el conjunto de los españoles. La situación económica, señora ministra, delicadísima, recomendaba prudencia. Y estos presupuestos deberían haber servido para prepararnos para un escenario adverso, cargado de incertidumbres, dentro y fuera de nuestro país. Pero usted y Pedro Sánchez han preferido continuar actuando de forma ajena a la realidad. El impacto de la guerra en Ucrania, la persistencia de las tensiones inflacionistas, la escasez de suministros y la fractura de las cadenas globales de suministro, los cambios acelerados de política monetaria en las principales economías que han abierto un escenario en condiciones de financiación bastante menos favorables, la subida de los tipos de interés. Es cierto que todo ello ha derivado en un incremento de incertidumbre y del debilitamiento de la demanda a nivel global. Todo eso es cierto. Pero en ese panorama hay un país que todavía no ha recuperado el punto de partida. Hay un país que todavía no ha recuperado el nivel de actividad real previo a la pandemia. Y ese país, que es el último de Europa, por desgracia, es España. La España gobernada por usted y por Pedro Sánchez, señora ministra. Este discurso autocomplaciente y triunfalista del Gobierno que intenta hacernos creer que todo marcha bien, cuando la realidad es que estamos todavía 2,2 puntos por debajo del Producto Interior Bruto del que teníamos a finales del 2019. Señoría, ustedes nos han dejado a la cola del crecimiento europeo entre 2019 y 2022. Y no vamos a salir de ahí. Probablemente no recuperemos el nivel de actividad de 2019 hasta 2024. Así que, por favor, no vuelvan a decirnos que somos el país que más crece, a no ser que quiera que volvamos a traerle la alegoría del fútbol. Señoría, el fútbol. ¿Sabe usted la historia del Levante? El partido o el equipo que más creció y que bajó a segunda. Eso es lo que ustedes representan, señorías, en la Liga de las Economías Europeas. Nos han bajado, no nos han subido a la Champions, nos han bajado a Segunda División. En el año 21, el Gobierno diseñó y aprobó unos presupuestos que preveían un crecimiento del 9,8%. ¿Se acuerda, señora ministra? Nosotros sí. Finalmente apenas crecimos un 5,5%. Un error equivalente a varios años de fuerte crecimiento. Para 2022, decían ustedes que vendría un incremento del Producto Interior Bruto del 7%. Hoy todos los analistas están de acuerdo en reducir la estimación de crecimiento al 4% para este año. Pero es que el Gobierno no erró solo en sus previsiones, sino que lo hizo en contra del criterio de todos y cada uno de los organismos de análisis económico, convirtiendo los presupuestos en un verdadero papel mojado. En cualquier empresa, los responsables de tales errores estarían ya cesados, pero la dinámica de este Gobierno, donde lo que se premia es simplemente la libertad del líder, parece que son otras. El Gobierno este año reincide, trae unas cuentas para el ejercicio 2023 con una premisa de crecimiento del 2,1%, unas estimaciones que han quedado desautorizadas, señora ministra, en tiempo récord por el gobernador del Banco de España, por la IREF, por el Fondo Monetario Internacional, por BBVA Research o por FUNCAS, que limitan ese crecimiento a entre el 0,7 y el 1,4%. De media, señoría, usted estima que vamos a crecer el doble de lo que dicen todas las fuentes fiables de análisis económico de este país y del extranjero. Señoría, cuando los cimientos del edificio son inconsistentes, este corre el riesgo de venirse abajo. Y una vez más, las previsiones sobre las que se basan estas cuentas convierten estos presupuestos en un elemento de auténtica ciencia ficción. Ni el crecimiento económico se impulsa por decreto, señora ministra,
ni se declara el final de la propaganda, el final de la crisis con propaganda, porque la realidad es tozuda. Y ya le he escuchado a usted ahora y esta mañana. Ya sé que usted dice que estos presupuestos son resilientes, transversales, transparentes, medioambientales, igualitarios, con perspectiva de género, digitales, de economía circular, descarbonizados, de transición ecológica, feministas, paritarios, homo-friendly y hasta democráticos. Y se lo tolero todo. Todo, señora ministra, menos que diga que son sostenibles. Porque con un déficit previsto del 3,9%, es decir, con una diferencia entre ingresos y gastos de más de 54.000 millones de euros, señora ministra, no nos diga que son sostenibles. Son precisamente unos presupuestos insostenibles. Ningún país aguanta una diferencia de ingresos y gastos de 54.000 millones de euros en el tiempo. Ningún país aguanta, señoría, muchos años más de gobierno socialista. Y, desde luego, España, espero que tome una decisión pronto para sacarles a ustedes del gobierno, porque esto es auténticamente insostenible. Saldremos adelante, sin duda, pero saldremos de aquí más endeudados, con un enconado déficit que ya es estructural, creado por el incremento de gasto corriente, y con un deterioro irreversible del tejido productivo. Cuanta más diferencia haya entre ingresos y gastos, señorías, o lo que es lo mismo, cuanto más crece el déficit, más deuda se va acumulando año a año. Y esa deuda se paga, antes o después, pero esa deuda se paga. Y más aún, cada día que están subiendo los tipos de interés. Cualquier familia sensata se podrá endeudar una vez en la vida para pagar la infraestructura básica que necesita para vivir, como una casa, o incluso para comprarse un coche, pero ninguna familia sensata gastaría año tras año más de lo que ingresa y pediría préstamos adicionales todos los años para irse de fiesta, esperando que eso lo paguen sus hijos o sus nietos, porque las familias saben que las deudas se acaban pagando. El problema, señoría, es que además de las hipotecas sobre sus casas que tienen los españoles, tienen otra hipoteca invisible por el dinero que se gastan ustedes, pero que pagan ellos, que es la deuda del Estado, es decir, la deuda de todos los españoles, que es ya de 80.000 euros por familia. Ustedes han llegado a acumular prácticamente 1,5 millones de euros de deuda. Y en España hay aproximadamente 18,75 millones de hogares. Hagan la división. 80.000 euros por familia. Insostenible, señora ministra. Para afrontar la crisis en la que estamos, habría que intentar salvar empresas y empleos. Habría que intentar ayudar a las familias españolas, asegurar que las heridas provocadas por una crisis que decían ustedes que era coyuntural no se hicieran permanentes. Se dijo, lo dijimos muchas veces, que había que regar la planta para evitar que se secara, pero la gestión del Gobierno ha sido un desastre. Ustedes aprobaron medidas tardías, insuficientes y mal implementadas, pero sobre todo impulsaron una agenda en la dirección opuesta a lo que nuestro tejido productivo necesitaba para aguantar. Fueron muchos los sectores que fueron objeto de ataques de este Gobierno: la agricultura, el sector del automóvil, el turismo, el cárnico. Los convirtieron ustedes en el único país de Europa en subir los impuestos en medio de la crisis, poniendo en riesgo la recuperación. Y ese riesgo se materializó, porque hoy, cuando las insolvencias empresariales crecen un 90%, todavía hay 53.000 empresas menos que antes de la pandemia. Hoy, cuando España lidera la tasa de desempleo de Europa, el mercado laboral ya da signos de agotamiento, y eso sin descontar el empleo público que han creado ustedes. Hoy, los indicadores de pobreza se han disparado en España. Acuérdese, señora ministra, había que haber regado la planta a tiempo para que no se secara. Y ahora es tarde, señora. Ahora no se le puede inundar con fondos europeos, porque ya está destruida la economía española. Señorías, este Gobierno nos ha inundado como nunca, nos ha endeudado como nunca, pero me temo que esa deuda ha servido para pagar mucho de la fiesta de poder Pedro Sánchez y poco de las urgentes necesidades de España y de los españoles. Cuando por primera vez y en plena pandemia el Gobierno solicitó la suspensión de las reglas fiscales para hacer frente a la situación extraordinaria generada por la pandemia, desde Vox solicitamos que la desviación fiscal se compensara con un plan de equilibrio presupuestario que garantizara la sostenibilidad de las cuentas públicas en el medio plazo. Queríamos evitar que ese esfuerzo coyuntural, quizá justificable, pero en consecuencia coyuntural, en consecuencia limitado en el tiempo
y focalizado en hacer frente a la crisis, terminara no resolviendo los problemas e incluso incrementando el gasto estructural. Desgraciadamente, teníamos razón. Una vez más, solo quedaba Vox. En la actualidad, España destina al pago de intereses de la deuda alrededor del 2,2%. Vuelve a subir la partida destinada a gastos financieros por primera vez desde 2013 y el Banco de España ha advertido de la subida de esta partida en al menos un 25% para los próximos 2 años. Pero ustedes siguen actuando como si no pasara nada. Pero no es solo la falta de sostenibilidad financiera, es también la falta de sostenibilidad intergeneracional. Estos presupuestos endosan a los jóvenes una carga injusta y descomunal que tendrán que soportar toda su vida, que compromete muy seriamente su futuro y sobre la que nadie les ha preguntado. Ningún gobierno ha maltratado tanto a los jóvenes como lo está haciendo el gobierno de Pedro Sánchez. Y yo creo que ya es la hora de decirles basta. Cuando pensamos en las familias españolas, nos costaría imaginar unos padres que alegremente trasladaran el pago de sus facturas a sus hijos menores. Creo que todos ustedes coincidirán. Pero eso es exactamente lo que año tras año vienen haciendo los partidos del consenso que gobiernan España, engrosando una deuda millonaria que tendrán que pagar los jóvenes y eludiendo una de las principales responsabilidades de un gobierno, que es no gastar más de lo que se ingresa. Son ustedes responsables del crecimiento de casi 1,1 billones, 1,1 millones de euros de la deuda en solo los últimos 15 años. Ustedes, señores del PSOE, con 619.000 millones de euros de déficit acumulado durante sus mandatos. Ustedes, señores del PP, con solo 465.000. Pero su cifra no es menor porque sean más moderados en todo, simplemente porque han gobernado durante menos años. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí, señorías? Pues hemos llegado con irresponsabilidad, porque es más cómodo gobernar posponiendo los problemas y trasladando las cargas a las próximas generaciones, pero es también inmoral, porque significa que le estamos dejando un problema muy grave a las siguientes generaciones. Señorías, la dinámica de presupuestar en base a las cuentas del año pasado, añadiendo simplemente un poco más, es responsable en gran medida de la expansión estructural del gasto, del déficit y la deuda pública que hemos venido observando desde hace más de 15 años. Por eso, desde el Grupo Parlamentario Vox hemos venido exigiendo una metodología de confección de presupuestos en base cero, que evite perpetuar en el tiempo el gasto público ineficiente, innecesario, redundante y muchas veces improductivo. Porque, señorías, afortunadamente ya ha pasado la epidemia, se ha terminado ya el gasto asociado a los ERTEs y las transferencias extraordinarias a empresas y familias. Se ejecutaron presupuestos excepcionales concebidos teóricamente para paliar la crisis causada por la pandemia. Pero este año el Gobierno va a gastar más de 2.000 millones más que entonces, asfixiando a los españoles para darse caprichos ideológicos. Este año electoral, lamentablemente es también un año de perspectiva de estancamiento económico, pero el Gobierno va a disparar el capítulo de gastos por encima del 10%. Desde que Pedro Sánchez es presidente, el gasto público se ha elevado más de un 40%, pasando de casi 320.000 a algo más de 450.000 millones de euros. Señora ministra, ya son muchas las dificultades de los españoles para llegar a fin de mes. Unos han tenido que prescindir de alimentos que eran cotidianos, pero que tras el alza del precio de los alimentos han pasado a considerarse casi bienes de lujo. Otros han recortado sus vacaciones. No son pocos los que han tenido que restringir el uso del coche para gastar menos, o quienes han cambiado sus rutinas para adaptarlas a las franjas de precios de luz más bajas. Y son bastantes los que han pospuesto cualquier decisión de compra ante la incertidumbre que se avecina, como ya recogen los datos del INE. Por eso, no entienden que el Gobierno de los 22 ministerios, el más grande y caro de la democracia, se resista a tomar una sola medida que corrija un dispendio y un despilfarro que comienza a ser legendario. Y es que, mientras en su casa las familias españolas se aprietan el cinturón, Pedro Sánchez se vuelve a subir el sueldo, incrementa exponencialmente el gasto político, alcanzando cifras récord antes nunca vistas en nuestra Administración, continúa aumentando su ejército de asesores, altos cargos, personal de confianza, amigos y amiguetes colocados a cargo del erario público, que suman ya un 60% más que los que había cuando llegaron a la Moncloa. Incorporan más coches nuevos, eléctricos, eso sí,
a su parque móvil y mantiene el plan para renovar la flota de coches oficiales, cuya vida útil, por supuesto, es inferior a la de los españoles de a pie. Dispara el gasto en propaganda, que ha crecido un 150%, es decir, ha multiplicado por 2,5 desde que es presidente, para influir y controlar a los medios de comunicación. Duplica las subvenciones nominativas destinadas a sufragar a sindicatos y patronal por valor de más de 17 millones de euros que pagarán todos los españoles, les guste o no. Les devuelve ese gran pastel que representa los cursos de formación que este año repartirá casi 2.100 millones de euros. Y engrasa, por supuesto, engrasa esa gran maquinaria electoral en la que han convertido ustedes las instituciones, los organismos y administraciones puestas al servicio de su propio interés partidista. Señorías, este Gobierno ni se molesta en disimular. Por las bravas, a espaldas del Congreso, acaba de reforzar ya su férreo control de Radio Televisión Española. En este año electoral incrementa su partida un 10,5% y acumula una subida del 43% desde que es presidente. Algún día podríamos hablar del listado de altos cargos con enormes sueldos en esa institución. Lo mismo ocurre con el CIS, el señor Tezanos, al que han hundido en el mayor desprestigio institucional. Pero este año su presupuesto crece un 14% y, lo que es más, acumula ya un 57% de lo que va de legislatura. Eso sí, no podemos decir que el señor Tezanos sea desagradecido. Ya hemos visto que acaba de publicar una encuesta que le otorga a Pedro Sánchez la intención de voto más alta de toda la legislatura. Y esto pagado con fondos de todos los españoles. Señora ministra, no me cite usted a Fuentes Quintana, como ha hecho esta mañana. Don Enrique Fuentes Quintana fue un hombre sensato, sincero, conocedor, experto y, sobre todo, fue un hombre que expuso a los españoles la verdad, que les trató como adultos. Y sí, supo llegar a pactos con otros diferentes. Nada que ver con ustedes, que pactan con separatistas, golpistas, comunistas y filoterroristas. A ver si va a ser que pactan con los que no son tan distintos a ustedes al final. Señorías, un análisis superficial valdría para darse cuenta de lo alejado que está Pedro Sánchez de los problemas de los españoles. Y es que no hemos salido de la crisis, pero en los presupuestos generales más expansivos, la partida para apoyar al sector más golpeado en estos años precisamente baja. Estoy refiriendo al menosprecio al turismo, que ya se está pagando con empleos. España envejece de manera alarmante, pero para su Gobierno no es prioritario atajar el invierno demográfico. Ya sabemos que la primera subida de impuestos fue a las madres con más hijos, las que percibían ese complemento de maternidad en su pensión, auténticamente feminista. El campo se desangra, pero mientras casi todos los departamentos ven incrementar sus partidas, las ayudas a la agricultura y a la ganadería prácticamente se congelan, provocando una pérdida de poder sin precedentes, de poder adquisitivo. Se disparan las desigualdades entre regiones, pero ustedes vuelven a intercambiar inversiones por votos. Y en medio de una crisis sanitaria le dan a Televisión Española 691 millones, mientras la atención primaria apenas recibe una cuarta parte de esta cantidad. Estas son sus prioridades. Estos presupuestos cuantifican y muestran de manera numérica lo que ya sabíamos, que este Gobierno, en lo que está, es en dividir a los españoles, en desenterrar odios e impulsar el revisionismo histórico. El objetivo de imponer su verdad oficial, consensuada con Bildu, tiene dotación presupuestaria. Un 18% más es lo que se dedica a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática. Para el Gobierno, lo urgente es consolidar esa gran red clientelar articulada en torno al feminismo ultrarradical. Las leyes de género, que han puesto fin al principio de presunción de inocencia, culpabilizando a los hombres por el hecho de serlo, ha hecho también algunas cosas más, y es que ha generado una amplia, densa e implacable red de asociaciones, observatorios y chiringuitos de géneros al servicio de la causa de la señora Montero. Y lo vuelven a hacer. El presupuesto del Ministerio de Igualdad crece un 9,3% y disparan su gasto hasta los 564 millones de euros. 564 millones. Para eso sí hay dinero. No hay dinero para medicamentos y tratamientos contra el cáncer. Como vimos a preguntas de un diputado de esta Cámara, no de mi grupo, el Gobierno reconoce que no financia un medicamento eficaz contra el cáncer por ser demasiado caro. Pero sí hay dinero, 564 millones para el Ministerio de Igualdad. Sí hay 7 millones de euros para la Dirección General
atentos, de derechos de los animales. 7 millones de euros. ¿Ve usted cómo los presupuestos les define a ustedes? Definen lo que son. Ustedes siguen rendidos a los dogmas de las fronteras abiertas, mientras la financiación para mantener vigiladas nuestras costas y nuestras fronteras disminuye. Ustedes disparan la partida para sufragar a los menas y para promover el efecto llamada disfrazado de políticas de atención a inmigrantes, incrementándose en un 77% en estos últimos 2 años. Señorías, en el escenario actual, el despropósito de un incremento desbocado de gasto público, con tintes indisimuladamente electoralistas y orientado a aguantar unos meses más en la Moncloa, ya sería grave de por sí, pero lo es aún más cuando en medio de una aún no conseguida recuperación decide financiarlo con la mayor subida de recaudación que las clases medias han sufrido en democracia. En estos presupuestos, el Gobierno consagra una subida fiscal encubierta que dispara la recaudación tributaria hasta los 262.000 millones de euros, un 25% más que antes de la pandemia. Recuerden que todavía no hemos recuperado el nivel económico de antes de la pandemia y el Gobierno recauda un 25% más. Decían ustedes que iban a pagar los ricos. Bueno, el denominado impuesto de ricos va a recaudar apenas un 0,5% de esa cantidad, pero es que, ministra, usted que hasta en 3 ocasiones me negó que fuera a subir los impuestos y a la cuarta afirmó aquello de que este Gobierno no va a subir los impuestos ni a la clase media ni a la clase trabajadora, usted ha perdido toda credibilidad, señora ministra, porque incrementó como ningún Gobierno lo había hecho antes. Ustedes recaudan más por sociedades, por IVA, por IRPF, por patrimonio, sucesiones, donaciones, impuesto de matriculación y por el de bienes inmuebles a través de una revisión histórica de los valores catastrales. Ustedes inventaron la tasa Tobin, la tasa Google, los impuestos al plástico, los residuos y al aire acondicionado. Ustedes subieron los impuestos al ahorro, reduciendo de forma reiterada las deducciones aplicables a los planes de pensiones. La mayor parte de la subida fiscal, señora ministra, ha recaído precisamente sobre las clases medias. Y la que traen estos presupuestos vuelve a hacerlo. Pero nada a la cara, al revés, con su negativa a rebajar las tarifas del IVA, la no deflactación del IRPF con arreglo a la inflación, verdaderamente siguen con lo mismo. Ustedes no han dejado un impuesto atrás. Se han servido de la subida de precios que está empobreciendo a los españoles para castigarles aún más. Y como les afeó la semana pasada el gobernador del Banco de España en su comparecencia en la Comisión de Presupuestos, están cometiendo la irresponsabilidad de financiar gastos estructurales con ingresos coyunturales. Pagan la fiesta de ampliación de la hipoteca a los españoles a la que ellos no están invitados. Una irresponsabilidad que pagaremos todos. Señorías, el alto coste de la energía, los niveles inasumibles de paro, la inaccesibilidad de la vivienda, la escala de precios, tiene responsables. Y su deterioro acelerado y más intenso que en otros países también. Sometidos a ideologías trasnochadas, no quieren hacer reformas de fondo que resuelvan los problemas estructurales que aquejan a nuestra nación. En cambio, sí, disparan la deuda y nos fríen a impuestos para financiar parches que no solucionan nada y que demasiadas veces son contraproducentes. Señoría, cuando escucho a usted, o a la ministra de Economía, o al presidente del Gobierno, pienso que no hay nada más cínico que presumir del incremento de la pobreza para hablar del número de pobres atendidos. Nada más indecente para quien tiene responsabilidades de empleo que alardear del número de parados cobrando una prestación. Nada más frívolo para quien debería velar por la sostenibilidad de las pensiones que van a gloriarse de una subida histórica causada por una inflación que ustedes han contribuido a disparar. Señorías, nosotros no queremos más pobreza, ni más paro, ni tomar medidas para atenuar la inflación que han generado. Queremos más prosperidad. No subsidios, pagas, ayudas. Prosperidad, señoría, más empleo y una política económica y energética que ofrezca estabilidad de precios y oportunidades de crecimiento a los españoles, para que no dependan de ustedes, señoría. Lo contrario que ustedes. Ustedes están siempre pensando cómo se reparten la tarta. Nosotros estamos pensando en cómo hacer la tarta más grande. Queremos políticas que afronten con determinación, con reformas estructurales, los problemas que llevan décadas lastrando nuestra capacidad de crecimiento, de crear empleo, para hacer a España grande otra vez. No hay absolutamente nada que nos condene a tener sistemáticamente la tasa de paro más alta de Europa. No hay nada que nos fuerce a seguir desmantelando nuestra industria para instalarla en terceros países. No hay nada que venga predeterminado y que obligue a mantener sine die unas políticas educativas
absolutamente fracasadas. Y, por cierto, no hay nada que nos impida preguntarle a los españoles qué prefieren. Los españoles podemos ser dueños de nuestro propio futuro y queremos elegir, porque durante mucho tiempo, demasiado, quienes deberían haber dado una solución a los problemas han preferido, o por sectarismo o por cobardía, aplazar esos problemas. Señorías del Gobierno, devuelvan la voz a los españoles. Los españoles debemos decidir si queremos un Estado del bienestar o un bienestar del Estado, es decir, un bienestar de los políticos. En los últimos tres lustros, la renta per cápita de los españoles no ha crecido ni un solo euro en términos reales. 15 años de estancamiento económico, dejando a los menores de 40 sin haber conocido nunca una época de crecimiento real en toda su vida laboral. Pero sí ha habido en estos años una industria que nunca ha parado de crecer, la industria política. Los intentos de adelgazar, evaluar y mejorar la eficacia de las administraciones públicas han sido un absoluto fracaso. Y ese crecimiento no se ha traducido en un mayor bienestar de los españoles. Porque nunca hemos gastado tanto, pero la sanidad pública está colapsada, con la atención primaria paralizada y listas de esperas interminables. Nunca hemos gastado tanto, pero la política educativa ha llevado a que España tenga el porcentaje más alto de jóvenes que no tienen ni el bachillerato. Nunca hemos gastado tanto, pero mientras los responsables del Gobierno no dejan de incrementar sus partidas y subirse sus sueldos. Los españoles... Espinosa de los Monteros, tendría que terminar, por favor. Voy terminando. Los españoles tienen que decidir si siguen ampliando su hipoteca para pagar la fiesta de los políticos a la que no están invitados. Y les preguntaremos para que decidan si partidos, sindicatos y patronales deben seguir siendo sostenidos con el horario. Los españoles debemos decidir si queremos seguir los dictados del dogmatismo climático o apostar por la soberanía energética. Y urge decidir qué queremos para nuestra industria y nuestras familias. Una energía barata, sostenible, eficiente y limpia que asegure unos precios de luz asequibles para las familias y empresas españolas, o continuar con los delirios impuestos por la religión climática. Los españoles debemos decidir si hacemos de los fondos europeos un proyecto de país y apoyamos al tejido productivo real y afrontamos las inversiones pendientes, o si malgastamos una vez más esta oportunidad. Señorías, y acabo, estos presupuestos nos colocaban en una disposición única para afrontar un ambicioso plan de infraestructuras, y en concreto un plan nacional de agua que contribuyera a una España más verde, más productiva y más generadora de empleo. Pero ha sido, señorías, una oportunidad perdida. Si España se resigna, si asume sin presentar batalla el dogmatismo ideológico creado por el PSOE y aceptado por el Partido Popular, si aceptamos seguir financiándolo indefinidamente, comprometiendo nuestro futuro, tendremos un futuro muy negro por delante. Pero hay un camino a la derecha. Hay alternativa al desastre. No es un camino fácil. Señor Espinosa de los Monteros, tiene que finalizar, por favor. Finalizo. No es un camino fácil. No prometemos ni podemos prometer un camino cómodo, ni rápido, ni exento de dificultades, porque no mentimos a los españoles. No somos socialistas. Solo les podemos ofrecer esperanza mediante el compromiso, el esfuerzo y la superación de las dificultades de forma conjunta, con toda la nación unida con el fin de volver a levantarnos, de volver a creer unidos. Ese es el único camino para que España pueda volver a escribir libre y soberanamente su propio futuro de éxito. Nosotros confiamos en los españoles y, afortunadamente, cada vez más españoles confían en Vox. Muchas gracias. Gracias, señora presidenta. Señora ministra, usted parecía que iba a señalar una de las diferencias fundamentales entre ustedes y Vox, pero no ha ido por el camino que yo pensaba. La diferencia fundamental entre usted y nosotros, señora ministra, es que nosotros tratamos a los españoles como adultos y usted les trata como si fueran niños. Usted sube aquí como si fuéramos infantiles. Hay gente que le hace gracia lo que llaman su desparpajo. A mí no me hace ninguna gracia, porque estamos hablando de temas muy serios. A mí no me hace ninguna gracia que usted suba aquí y toque temas que nadie ha sacado. Que usted responda a cosas que no se han dicho y no responda a las que sí le hemos dicho. Así que yo, que soy serio y trato a las personas, incluso a usted, como adultos, y no como si fuéramos meros niños, que es como usted trata y su partido trata a los españoles. Yo me voy a referir a lo que usted sí ha dicho y no a las cosas inventadas. Y la primera, para que le quede a usted claro, tiene que ver con ETA y con las cosas que dice usted que miembros de nuestro partido han dicho. Y yo le digo que todos los que militamos en Vox, incluidas las víctimas del terrorismo que aquí se sientan, quizá hubieran estado dispuestos, quizá, a ser generosos, a buscar la paz, si se hubieran esclarecido los asesinatos que siguen sin esclarecerse y que no sabemos todavía si algunos de los diputados de esta Cámara son culpables de algunos de ellos. Cuando eso suceda, hablamos, y no antes. Ha empezado usted hablando
de que el PSOE es una banda criminal y su bancada le ha aplaudido. Me ha dejado realmente sorprendido. Pero mire, ahora que están ustedes apoyando la Ley de Memoria Democrática, nosotros no ridiculizamos la memoria como ustedes, nosotros la recordamos. Nosotros no vamos a hacer que ustedes pidan disculpas por el pasado criminal que tiene su partido. Somos muy generosos, pero tampoco vamos a permitir que se olvide. Y me refiero a 2 o 3 anécdotas sin importancia. Octubre del 34, Prieto y Largo Caballero intentan un golpe de Estado. 1.400 muertos los que son responsables, como ellos mismos dicen. Noviembre y diciembre de 1936, siendo Largo Caballero jefe del gobierno. Las matanzas más crueles en la retaguardia, Paracuellos de Jarama, no sé si les suena. Largo Caballero, 22 de enero del 36, textual, en el Cine Europa. Si las derechas no se dejan vencer en las urnas, tendremos que vencerlas por otros medios, hasta que la roja bandera del socialismo ondee en el edificio que queráis. Señoría, no le vamos a hacer a usted responsable de lo que hicieron sus antecesores en el Partido Socialista, pero que el Partido Socialista tiene un pasado criminal no lo pone nadie en duda, nadie que conozca la historia. Y habla usted luego de cosas menos graves, porque es muy grave lo que ha dicho usted. Que si hay críticos en nuestras filas, pues yo en nuestras filas estoy dispuesto a escuchar. Aquí tenemos 51 compañeros míos, hablo con ellos, yo no he escuchado ningún crítico. ¿Sabe lo que sí he conocido en los 3 años y medio que llevo de portavoz de este grupo parlamentario? 3 portavoces distintos del Partido Socialista, 3. No sé si conoceré 4 o 5 antes de que acabe la legislatura. ¿Qué tal va eso de crisis, señora ministra de Hacienda? 5 vicepresidentes llevo conocido, 3 portavoces, 3 ministros de Justicia, 3 de Exteriores. ¿Qué tal vamos de crisis en los distintos partidos? Eso sí que son crisis. Y, señoría, confunde usted inflación con crecimiento. Yo no he hablado de que España esté a la cola ni a la cabeza de la inflación. Sí le digo, porque os lo he dicho otras veces, que el riesgo de esta inflación ya es real, que viene el estancamiento económico, que viene la recesión definida como 2 trimestres consecutivos de cero crecimiento o negativo, que es lo que viene, si no este último trimestre, el primero y el siguiente del año que viene. No porque lo diga yo, señoría, sino porque lo dicen todas las autoridades de estudios analíticos, incluida, por cierto, la IREF esta misma semana. Y ya, por ir terminando y siguiendo con la memoria de historia democrática, esta vez sí tengo que reconocer que quiero felicitar al Partido Socialista por su invención de la sanidad pública. Cuando ustedes gobernaban, quiero felicitarles por la inauguración del Hospital de la Paz, 1964, bajo gobierno socialista. El Hospital La Peregrina de Pontevedra, en 1966, felicidades por esa inauguración. El Hospital de la Fe en Valencia, en 1968. Verdaderamente ustedes han inventado la sanidad pública en España. Muchas felicidades, señora ministra. Gracias, señor Espinosa de los Monteros.